Este. ¿Ves? El bloque de notas que tiene Windows. Ah, listo, listo. Entonces, este es el nombre de ese programa. Bloque de notas. En realidad lo vas a encontrar en la máquina como notepad.exe. Y le decimos que abra, le pasas como parámetro, texto.txt. ¿Otra? ¿Se entendió eso? En definitiva, acá estuvimos leyendo y escribiendo de a un carácter por vez. Paso al otro programa. Es lo mismo, solo que acá va a leer con un do while. ¿Sí? ¿Y cuánto tiempo va a leer? Hasta que encuentre el fin de archivo, que lo hace a través de esta función. Acá le decimos, mientras no encuentre el fin de archivo, de este archivo, seguir leyendo de a un carácter. Como es un do while, y sabemos que el archivo existe, porque si no hubiera salido con error acá, entonces, ¿qué pasa? Directamente hace la lectura y comprueba al final si se llegó al fin de archivo. Después, como ya lo vimos, el if close y con el resto de cartelitos que ya habíamos visto. Lo pongo a correr. ¿Se acuerdan que yo me equivoqué cuando lo escribí? Bueno, lee 10 caracteres y el fin de archivo, que también es un carácter en definitiva, que dice, bueno, hasta acá llegó el archivo. ¿Está? Entonces, en el ejemplo anterior usamos el scanf y el printf. En este ejemplo usamos el putc y el getc. O sea, leemos carácter a carácter. Es lo mismo que hablábamos cuando hacíamos lectura y escritura de variables, pero no sobre archivos. Bueno, ahora hacemos lo mismo con archivos. ¿Y qué hacemos? Le ponemos la f al principio de la función. fscanf, fprintf, fgetc, fputc. ¿Hay duda? Bueno, entonces paso a otra parte. Igual que antes, un puntero archivo, definimos variables. Fíjense que una variable ahora es un array o un vector de 100 elementos de tipo carácter, que se llama cadena. La variable cadena es de tipo carácter. ¿Y cuántos caracteres? 100. Volvemos a abrir el archivo, formato de escritura. Preguntamos si hubo error al abrirlo, acá. Y si no hubo un error, hacemos, leemos las cadenas de caracteres. ¿Cuántas cadenas vamos a leer? 3. ¿Sí? Entonces, al leer esta cantidad de caracteres, perdón, esta cantidad que está acá, perdón, acá, ¿sí? Este ciclo se va a ejecutar 3 veces. Lo pongo a correr. Bien. Archivo preparado, ingreso una frase o enter.
Con las 3 frases termino el programa. ¿Sí? Fíjense que en este caso usamos la función put s, o sea, put string. ¿Está? Lo mismo que antes, cerramos el archivo y termina el programa. Si yo muestro el archivo, ¿cuál? Texto.txt, contiene esto, ¿sí? Las 3 frases que escribí. ¿Está? Pero ahora en vez de usar el Notepad, vamos a usar primero un programa que es este otro, donde vamos a usar este getS, o sea, va a leer un string, ¿sí? Y lo va a mostrar acá. Compilo y probamos. ¿Ven? Acá fue a leer el archivo, lo mostró, nos dice cuántas líneas leyó y encontró el fin del archivo. ¿Se entiende? ¿Qué hicimos acá? Usamos esta otra función. ¿Está? ¿Se entiende lo que hacemos? ¿Hay consulta? Bueno, paso a la siguiente. Acá se empieza a poner un poco más lindo. Ustedes dirán que tendrá de lindo todo esto, pero bueno. Más que el PC lo van a tener que estudiar. Otro puntero archivo, una cadena. El valor de la variable lo cargamos acá. Fíjense que hay un barra n acá, otro barra n acá. ¿Y ahora qué hacemos? Para escribir vamos a usar una función un poco diferente. fwrite, que tiene un formato especial. ¿Sí? Lo que vamos a escribir, esta es una función que nos dice el tamaño de un tipo de variable. Acá lo mismo. Es decir, estamos poniendo en la primera parte el tipo de variable char y acá el tipo de variable de cadena. Y por último el puntero archivo. Y después cierra. Y lo demás ya lo conocemos todo. Pero fíjense que lo que teníamos antes en varios lazos lo estamos haciendo con una sola línea. ¿Sí? Vamos a continuar. Terminó fíjense. Eso que muestra el bloque de notas es esto que tenemos acá, con el barra n incluido. ¿Ven? En definitiva, grabó de un solo saque todas las frases sin tener en cuenta. Recuerdan que hablábamos que con algunas variables tenemos problemas con el espacio en blanco, por eso usábamos strings. Con los caracteres obviamente estamos guardando de un solo carácter, tampoco es muy útil. En este caso estamos grabando una frase entera completa, incluyendo saltos de línea y todo. ¿Sí? Ahora podemos usar este otro programa. Un segundo, ¿puedo volver a explicar el fwrite? ¿Esto? Sí, no entendí bien que cuando vos pones cadena que escribe lo que está en cadena Claro. y entonces size off que Esto no fue muy entiendo. controversial, es la misma pregunta que nos hacen todos los años. Esto es para definir el tamaño de lo que vas a escribir. ¿Está?
debería coincidir con lo que vos tenés definido de alguna manera. Entonces, esto, lo más importante que tenés que estudiarte es esto, la variable que va a escribir, dónde lo vas a escribir, y estos suelen ser constantes. Este casi siempre es 1, este valor casi siempre es 1, y esto nos va a decir la cantidad de datos que vos querés grabar, la cantidad de veces que la variable cadena va a ir a parar al archivo. ¿Está? Que entonces le estaría dando el valor, o sea, cadena le estaría dando el valor. eh, Todo este no. largo. Ah. ¿Sí? Porque Y cadena, el largo que definiste arriba, que el largo ese, ¿lo sí. toma en algún momento? Cuando haces size off, toman largo. Ah, Size off es la medida de cadena, el tamaño de cadena. ¿Sí? claro. ¿Otra pregunta? Fíjate que en esta sentencia, ahora fread es similar a la otra. Lo que está dentro es exactamente igual. Cambia el nombre de la función solamente. ¿Ven? Entonces ahora vamos a leer el mismo archivo. Fíjense que el programa es exactamente el mismo. Cambia muy poquito. ¿Dónde cambia? Acá. Como no sabemos lo que vamos a leer, le ponemos un largo, que en este caso lo definimos en 200, pensando que eso, o sea, yo soy programador, yo sé qué es lo que quiero leer. ¿Sí? ¿Qué otra cosa cambia? En vez de usar el fread, write, le usamos el fread. Y después, bueno, mostramos lo que leímos. ¿Sí? ¿Está claro? Voy a compilarlo. Bien. En vez de mostrarlo en el Notepad, bloc de notas, está mostrando en nuestro programa lo que leyó del archivo. ¿Sí? Entonces esto es mucho más potente que lo anterior. No estamos leyendo de un carácter, ni con problemas de espacio entre palabras, ni línea por línea. Estamos leyendo muchísimo más. ¿Sí? ¿Se comprendió ahí? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Bueno, mejor así. Vamos a entrar ahora a, como dice el nombre, a mezclar cosas, archivos y estructuras. Ahora vamos a usar lo que aprendimos en la clase anterior de estructuras con lo que estamos viendo en esta clase sobre archivos. ¿Estamos con tiempo? Sí, un poquito más podemos seguir. Entonces, esta es una forma de definir una estructura. Lo recuerdan de la clase anterior, espero. El tipo, el nombre de la estructura es este, y este es el nombre de la variable que tiene este formato. ¿Sí? ¿De qué consta? De 3 campos: nombre, apellido y teléfono. Miramos el archivo fuente y es todo esto. ¿Sí? Abre, intenta abrir, si da error avisamos y salimos. Fíjense que aparece esta sentencia, exit 1. Ese exit va a ir a parar fuera del programa como un código de salida. ¿Sí? Si no hubo error, hace todo esto. Al final lo cierra, pero mientras tanto,
¿qué hace? Pide una serie de variables y las guarda. ¿Ven? Pide el nombre, acá con esto, pide el apellido y pide el teléfono. Fíjense que aparece flush. Recuerdan que a veces las variables de string tenían complicaciones. Bueno, con esto lo que hacemos es vaciar el caché, ¿sí? Lo que haya en memoria. Y lo hacemos mientras no se escriba, mientras nombre no sea cero, ¿sí? No sea vacío, perdón. Entonces, vamos a correrlo. Ingreso los datos, para terminar pulse Enter. Jorge Anchini. Doy Enter. Fíjense que al dar Enter cambió, dejó de pedir. Entonces acá me muestra los datos. Hay errores, ¿sí? Mostró cosas que había anteriores, a lo mejor. O a lo mejor está mostrando otras cosas. Bueno, no importa. Puse una tecla para terminar. ¿Dónde está eso que muestra? Está acá abajo. ¿Ven? Acá tengo el referir. O sea, tomé los datos, los escribí y después limpio la pantalla, vuelvo a abrir, pero ahora como lectura, ¿sí? Y los muestro los datos. ¿Está? ¿Se comprende? ¿Cuál es el beneficio de lo que hice? Que ahora estoy trabajando con estructuras. Esto lo vamos a ir viendo cómo se va a ir simplificando en la medida que avancemos. Voy a abrir ahora este otro, que es el mismo que este. Fíjense, ven que no hay diferencia, muy poquita diferencia. En este otro archivo, yo lo que quiero mostrar es el uso de array de estructuras. Fíjense que esta es la variable. Ahora digo que es un array o un vector. ¿De cuántos? De 3 personas. ¿Sí? Cuando esté grabando, voy a estar grabando de a un elemento a la vez, en este caso, dentro de un ciclo. ¿Sí? Cuando lo muestre, voy a mostrar hasta que encuentre el fin de archivo. ¿Sí? Muestro uno más. Es igual al anterior, solo que acá teníamos definido la estructura esta y abajo una igual, pero con otro nombre de variable. Entonces lo que puedo hacer es unir esas dos cosas. Si la estructura es la misma, ¿qué hago? Defino una variable con este formato y la otra variable con este. Es como cuando hacíamos int a, r, ¿recuerdan? Y, por ejemplo, r podía ser un vector. Bueno, nada más que en vez de ser del tipo entero, ahora es del tipo struct esa persona. Estas dos variables. ¿Se entiende? El programa es el mismo. Bueno, voy a ir cerrando si podemos comparar.
Fíjense que varía muy poco. ¿Ven? En este caso, el fwrite lo puse al final de todo. ¿Sí? En vez de grabar elemento a elemento del vector, voy a grabar el vector entero. Fíjense acá tengo un elemento, el elemento E de la variable persona. Acá tengo la persona directamente, ¿sí? El vector entero. ¿Se entiende? Lo demás es exactamente igual. En vez de leer con un while, leo con un for. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soy programador y tengo ganas de hacerlo así, ¿no? ¿Sí? Paso a un último ejercicio de esta tanda. Fíjense, es el mismo ejercicio que el anterior. Voy a cerrar este. ¿Ven? ¿Ven? Bueno, déjenme acomodar esto. ¿Ven el mismo? Bueno, ¿qué es lo que cambia? Esto que aparece acá, en parte. Y en parte, esto. Fíjense, nuestro main, lo largo que es. Nada. ¿Sí? ¿Qué tengo? Dos funciones, escribir, leer. Lo mismo que hacíamos antes, solo que acá las funciones, que es lo que tratamos de decirle la otra vez, cuando Raúl le dio la clase de funciones, están separadas. Entonces, nuestro fuente principal es facilísimo de leer y entender. Este otro estaba muy más complicado porque teníamos todo mezclado. Cuando yo miro esto, yo sé que acá voy a escribir. ¿Dónde? Acá. ¿Ven? ¿Se entiende? Lo demás es exactamente igual. La lectura la voy a leer acá. Esto lo único que pretende es mostrarle la facilidad que nos da de lectura el hecho de tener funciones para hacer cosas determinadas. ¿Se entiende? ¿Hay preguntas? ¿Nadie se anima? Bueno, entonces, si yo ahora empiezo a unir todo lo que estuvimos viendo, digo ciclos, digo arrays, digo vectores, digo funciones, digo archivos, digo estructura, esto nos deja comprimir un montón de información en espacios muy chicos. Es decir, podemos manejar mucha información con pocas líneas de código. Miren acá, por ejemplo. Con esto voy a estar grabando nombre, apellido y edad de varias personas. ¿De cuántas? 3 en este caso. ¿Sí? Defino una estructura, defino un puntero archivo, utilizo una variable que es un vector. La variable persona es un vector de 3, en nuestro caso, 3 elementos del tipo estructura S persona. Abro el archivo, si no da error, puedo hacer esto, pido los nombres, ¿sí? y cuando termino, grabo y cierro el archivo.
En este otro que hago exactamente lo mismo. Fíjense, hasta le dejé las posiciones estas, lo único que desaparece es el get s, que acá lo vamos a tomar con un printf. ¿Sí? Miren la forma en que muestro los datos. ¿Sí? Voy a intentar compilarlo. Es real, ¿eh? Miren el pichón este. No más. Bueno, Silvia, ponemos acá. Ponele cualquier número que me parece que no está. Cuando vea el video nos va a matar. Bueno, vamos a hacer Los estoy otra mirando vez. y si se fijan, tienen la cámara prendida, no tengo micrófono, pero ya a esta altura les permito cualquier cosa. Pongan lo que quieran, no tengo problema. Bueno, lo dejamos en 40. Mientras no le pongas 0 para que te dé error, ponele, lo que quieras. Bueno. Bueno, y terminó. Voy al otro y vamos a ver si podemos leer los datos. Fíjense. Ahí está todo. Como lo cargamos. ¿Sí? Pero miren el tamaño del programa. El núcleo. Es mucho, mucho más chiquitito que los anteriores. Entonces, ¿qué hicimos acá? Estamos mezclando archivos con arrays, con estructuras. ¿Se entiende? Dentro de un lazo for en este caso. ¿Se entiende la potencia que nos da todo esto para concentrar información y moverla con líneas de código muy simples? Hace unas clases atrás alguien me preguntaba cuál era la ventaja de tener la estructura, los arrays. ¿Se empieza a comprender un poco todo eso? Sí, acá se ve más fácil cómo lo pueden manejar a lo diferente. No me sale. Eh, Eh, lo había preguntado vos, no recuerdo quién sí, era lo que había te preguntado preguntó. yo. Porque, porque ese día no entendía bien por qué si tenía la variable adentro o afuera de la estructura, en qué cambiaba, pero acá se nota la diferencia. Claro. Bueno, vos fíjate. Acá yo puse 3. Pero ¿qué pasa si pongo esto? 500.000. ¿Está? El programa sigue siendo el mismo. Pero voy a manejar la información de 500.000 personas. Medio Rosario. ¿Sí? ¿Se entiende la potencia? Y miren lo que es el Sí, programita. Nada. ¿Se comprende? sí, se comprende. Bueno. Entonces, este tipo de cosas, con la que vimos antes de hacer funciones para achicar y mejorar la lectura y comprensión, es una de los pilares de este curso. Tratar de organizarnos y hacer eficiente nuestro código para que no solamente nosotros podamos entenderlo, sino que nosotros mismos dentro de 6 meses o otra persona, en otro caso, cuando tenga que modificar los archivos, los programas pueden hacerlos con el menor inconveniente posible. Hasta aquí vimos entonces todo lo que es lo que está planeado para este año. Se ha visto puntero, se ha visto el if, el if else, el for, digamos, los distintos ciclos, archivos, arrays, se vio estructura, la combinación de todo esto.
La base más importante está hecha. El año que viene le van a agregar algunas cosas más, manejo de memoria, por ejemplo, en forma dinámica, registros del microprocesador o cosas así, para mejorar aún más todavía la potencia que nos da el lenguaje C. En electrónica, esa potencia la vamos a necesitar, ¿sí? En función de miniaturizar y hacer más rápido el funcionamiento de un software. Lo conveniente sería ahora, a partir de este trabajo, de esta clase, que empiecen a trabajar y a hacer mucha práctica. En la clase que viene, posiblemente, estemos haciendo algunos ejercicios para que ustedes mismos puedan resolver, si podemos en clase y si no después, y vamos a ir tirando ya el trabajo práctico 4, con la instancia evaluativa 5, creo que sería, TP4. ¿Sí? Por mi parte yo terminé. No sé si ustedes tienen dudas, por supuesto, aclaramos lo que necesiten. Yo No, lo que les quería profe. comentar, perdón, es que, bueno, de ahora en más, si bien algunas reuniones, algunas cosas las van a resolver en clase, los queremos ver trabajar a ustedes, porque no tenemos referencia de cómo utilizan lo que escuchan. Así que vamos a trabajar entre todos resolviendo cosas en la pantalla, ya sea lo que les va a mostrar Raúl o lo que van a hacer ustedes en clase. ¿Ah? Había alguien que hizo una pregunta, me parece. Sí, perdón, yo lo interrumpí. No, lo que decía es claro, que si nos pueden dar algunos ejercicios o consignas para ir practicando esto, porque creo que queda más claro cuando uno lo lleva a la práctica, que Ah, hablarlo sí, todo obvio, así. obvio. Esto, olvídate que vas a tener práctica como para hacer ensalada todo el tiempo, ¿eh? Más vale. Por eso hay algunas cosas que hay que probarlas. Es mucho probar. Hasta ahora te hemos dado herramientas que hay que mezclarlas, ¿viste? Estos puentes que estuvimos viendo hoy van a estar subidos en la plataforma en algún momento, y lo que les sugiero es que hagan pruebas sobre lo mismo, vayan modificando y probando básicamente las distintas funciones para escribir y leer. ¿Sí? Perdón, ¿y ustedes no podrían darnos los ejercicios, ponerle que vamos a trabajar la próxima clase y así nosotros los hacemos y los corregimos mientras que ustedes lo hacen en la clase? Y que la próxima clase lo más probable es que sean ustedes los que trabajen directamente. No sobre ejercicio nuestro, sino, dado durante la semana, sino directamente sobre un ejercicio dado en clase. Ah, ok, ¿Sí? ok. Mientras tanto, lo que sí pueden hacer es jugar con estos puentes que vamos a subir. Sí, por ahí rétense a ustedes mismos a decir, a ver, voy a hacer un programa que escriba, no sé, algunos de los ejercicios que ya hicieron, en vez de mostrarlo por pantalla, grábanlo en un archivo, por ejemplo, ¿sí? Y hagan otro para leerlo. ¿Está? Revisen el blog de notas a ver si se cargó correctamente, si era como ustedes querían que se cargara, ¿sí? Bueno, muy bien. De mi parte yo terminé. Yo los voy a abandonar porque entro en otra clase con otra división. Así que si ya terminamos, Bueno, cierro. Bien. Yo cierro, no sé ustedes. hasta luego, gente. Chau. Bueno, hasta luego, gente. Nos vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego.